Pablo está preso, no está en una iglesia cómoda, no está predicando delante de una multitud, está encerrado en Roma, sufriendo injustamente por anunciar el Evangelio. Y desde esa prisión escribe a Filemón unas palabras sorprendentes: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no está hablando de un hijo biológico, está hablando de un hijo espiritual. Onésimo había llegado a conocer a Jesucristo por medio de Pablo mientras éste estaba preso. Y entonces aparece una frase que contiene prácticamente todo el mensaje: en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En otro tiempo, ahora. Bouillon muestra que la vida de una persona que encuentra verdaderamente a Cristo siempre tiene esas dos etapas: lo que eras antes y lo que puedes llegar a ser ahora. Onésimo había cometido errores, se había aprovechado de Filemón, había tomado lo que no le pertenecía, había huido, su pasado no era limpio. Pero Pablo no lo define solamente por aquello que había hecho. Dice: en otro tiempo fue inútil, en otro tiempo, porque Cristo había comenzado una nueva historia. Y antes de profundizar en la transformación de Onésimo, Bouillon se detiene en algo impresionante. Pablo estaba preso y aún así continuaba llevando personas a Jesús. Piénsalo. Humanamente lo lógico sería encontrarlo deprimido, preguntándole a Dios: ¿por qué permitiste esto? Estoy predicando tu evangelio, estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué terminé en una cárcel? Nosotros muchas veces pensamos que si obedecemos a Dios, entonces todo debería salir bien, que si somos fieles nunca deberían aparecer problemas. Pero la experiencia de Pablo demuestra otra cosa. La presencia de dificultades no significa necesariamente que Dios te abandonó, y la ausencia de problemas tampoco significa automáticamente que todo está bien entre tú y Dios. Vivimos en un mundo quebrado, un mundo de pecado, un mundo donde existe dolor, enfermedad, accidentes, traiciones, pérdidas, conflictos, y por eso la vida cristiana también es presentada en la Biblia como una batalla. Pablo llamó a uno de sus compañeros, compañero de milicia, y cuando estaba cerca del final de su vida pudo decir: he peleado la buena batalla. ¿Por qué hablar de batalla? Porque seguir a Cristo no significa vivir fuera del conflicto. Significa aprender a permanecer con Cristo dentro del conflicto. Hay días en los que todo parece marchar bien y es fácil decir: Dios me ama. Pero cuando pierdes un empleo, cuando tu familia atraviesa una crisis, cuando recibes una noticia que nunca esperabas, cuando alguien que amas muere, entonces aparece la pregunta: ¿dónde está Dios? Y Bouillon insiste: Dios no deja de amarte cuando las cosas salen diferente de como tú querías. El problema es que a veces lloramos tanto que las lágrimas nos impiden ver que Jesús continúa a nuestro lado. Quizá tú no lo sientes, pero Él está. Tal vez hoy no comprendes lo que está sucediendo, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. Bouillon explica que el dolor no formaba parte del ideal original de Dios para el ser humano. Fuimos creados para la vida, para la felicidad, para una relación de amor con nuestro Creador. Pero el pecado introdujo una realidad diferente. Y muchas veces nosotros mismos seguimos repitiendo la misma lógica que destruyó al ser humano desde el principio. Nos gusta culpar a Adán y Eva. Decimos: si yo hubiera estado allí, no habría cometido el mismo error. Pero Bouillon responde: lo seguimos haciendo hoy. Por un minuto de placer podemos destruir años de esfuerzo. Por una decisión impulsiva podemos herir una familia. Sabemos que algo nos hace daño, pero lo hacemos. Sabemos que una dirección es peligrosa, pero continuamos. Queremos convertirnos en los dioses de nuestro propio destino. Decidimos sin consultar a Dios. Y muchas veces solo recordamos a Dios cuando ya aparecieron las consecuencias. Entonces preguntamos:
Señor, ¿por qué permitiste esto cuando en realidad algunas heridas nacieron de nuestras propias elecciones? Desde la perspectiva que Bullón desarrolla, existe además un conflicto espiritual, una lucha entre Cristo y el mal. Y una de las estrategias del enemigo es utilizar el sufrimiento para hacerte pensar: Dios ya no me ama, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Y en medio del dolor puedes terminar diciendo precisamente aquello que el enemigo quería que dijeras, pero incluso allí Dios te comprende. Bullón recuerda la historia de una madre que había perdido a su hijo de apenas 3 años en un accidente. Destruida por el dolor, dijo cosas terribles contra Dios. Después comenzó a vivir atormentada. Creo que Dios nunca me perdonará. Tal vez cometí el pecado imperdonable. Pero Bullón responde: Dios entiende tu dolor. Y presenta a Jesús. Cristo no observó el sufrimiento humano desde lejos, se hizo hombre, experimentó angustia, dolor, soledad, y en la cruz llegó a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado. Pero en su humanidad, Cristo conoció la profundidad de esa sensación. Por eso cuando tú dices cosas desesperadas en un momento de dolor, Jesús sabe lo que significa sufrir. No necesitas esconder tus lágrimas de Él. No necesitas fingir que todo está bien. Puedes llorar, puedes decirle que no comprendes, pero no conviertas el sufrimiento en una razón para huir de Dios. Y aquí Bullón vuelve a Pablo. Pablo estaba sufriendo, estaba preso. Pero en vez de concentrarse únicamente en sí mismo, comenzó a mirar a las personas que estaban alrededor y así encontró a Onésimo. Mientras podría haber pasado sus días diciendo: pobre de mí, comenzó a compartir esperanza con otro ser humano. Y Bullón extrae una lección profundamente práctica cuando en medio de tu propio dolor comienzas a ayudar a alguien más. Algo también empieza a cambiar dentro de ti. Cuando solo piensas en tu sufrimiento, el dolor puede ocupar todo el horizonte, no ves nada más. No existe nadie más, solo tú y tu problema. Pero cuando levantas los ojos y descubres que otra persona también necesita una palabra, una mano, una oración, una presencia, la esperanza empieza a abrir espacio dentro de tu corazón. Bullón utiliza una ilustración sencilla. Un hombre pobre caminaba lamentándose porque solamente tenía un plátano para comer. Pensaba: qué miserable es mi vida. Pero al mirar hacia atrás descubrió a alguien todavía más pobre recogiendo la cáscara que él había arrojado. La idea es clara: por más grande que sea tu dolor, siempre existen personas que también están luchando. Eso no disminuye la legitimidad de tu sufrimiento, pero puede impedir que quedes encerrado dentro de él. Pablo descubrió esto en prisión y en lugar de desperdiciar todo su tiempo preguntándose por qué Dios transformó la cárcel en un lugar de misión, vio a Onésimo. Se acercó, le habló de Cristo, lo amó y aquel hombre comenzó una nueva vida. Por eso Bullón anima a los creyentes a compartir su fe, porque cuando hablas de Cristo con alguien, no solamente esa persona puede crecer, tú también creces. Cuando compartes la esperanza que recibiste, tu propia fe se fortalece. Pero aquí también existe un peligro. No puedes acercarte a alguien y pretender transformarlo en 24 horas. Bullón utiliza la imagen del nacimiento. Un bebé necesita tiempo en el vientre de su madre. No puedes decir, ya empezó a formarse, que nazca mañana. Hay un proceso y la evangelización también requiere tiempo. No comienza con presión, comienza con algo mucho más poderoso: amor, amar, ayudar, extender la mano, estar presente, escuchar, servir.
porque si Dios es amor, su iglesia debería convertirse en una comunidad donde ese amor sea visible, y el mundo necesita precisamente eso. Vivimos rodeados de desamor, personas que se engañan, se traicionan, se destruyen, se vuelven esclavas de adicciones, familias que se rompen, seres humanos desesperados intentando llenar vacíos de cualquier manera. Y Dios mira a esas personas y continúa amándolas. Entonces envía a sus hijos, no simplemente para cambiar una etiqueta religiosa, sino para llevar amor donde existe desamor. La gente no necesita primero sentir que tú quieres ganarle una discusión. Necesita descubrir que realmente te importa. Pablo entendió eso. Por eso no habla de Onésimo como un proyecto, lo llama mi hijo. No lo conquistó mediante presión, lo engendró espiritualmente con paciencia, verdad y amor. Y ahí comienza la primera gran pregunta de este mensaje. ¿Qué haces tú cuando estás sufriendo? ¿Te cierras, te concentras únicamente en ti mismo o permites que incluso tu dolor se convierta en un lugar desde donde puedas llevar esperanza a alguien? Pablo estaba encadenado, pero el Evangelio no. Y quizá tú también estás atravesando una etapa en la que sientes que muchas cosas de tu vida quedaron limitadas. No puedes cambiar ciertas circunstancias, no puedes volver atrás, pero todavía puedes amar, todavía puedes ayudar, todavía puedes hablar de Cristo, todavía puedes convertir tu dolor en un lugar donde alguien más encuentre esperanza, porque una cárcel no pudo impedir que Pablo engendrara espiritualmente a Onésimo. Y quizá aquello que hoy parece el peor capítulo de tu historia puede convertirse en las manos de Dios en el lugar donde comienza una historia nueva para alguien más. Bouillon continúa con una idea que cambia por completo la manera de entender la misión cristiana. Si Dios es amor, su iglesia tiene que ser una iglesia de amor, no simplemente una institución, no un lugar preocupado únicamente por aumentar números, no una comunidad obsesionada con ganar discusiones religiosas. La iglesia existe para representar el carácter de Dios en un mundo donde el amor muchas veces parece haber desaparecido, porque afuera hay dolor, envidia, violencia, traición, adicciones, familias destruidas, personas que se lastiman unas a otras, personas que incluso terminan destruyéndose a sí mismas. Bouillon llama a esa realidad el mundo del desamor. Y lo sorprendente es que Dios sigue amando a quienes están allí, a la persona que se equivocó, a quien cayó, a quien vive atrapado en un vicio, a quien tomó decisiones terribles. Dios no desea simplemente condenarlo desde lejos, quiere rescatarlo. ¿Y cómo lo hace? Envía a sus hijos, envía a la iglesia, envía a lo que Bouillon llama los agentes del amor. No para entrar al mundo diciendo yo tengo razón y tú estás equivocado, sino para amar, servir, acompañar, extender una mano, porque las personas no están muriendo solamente por falta de religión, muchas están muriendo por falta de amor. Y Pablo entendió esto perfectamente, por eso pudo acercarse a Onésimo. Onésimo no era precisamente un hombre con una historia admirable. Había cometido errores, había perjudicado a Filemón, pero Pablo no comenzó recordándole todo lo malo que había hecho. Lo amó, lo acompañó, le presentó a Jesucristo hasta el punto de llamarlo mi hijo. Así ocurre una verdadera transformación, no mediante presión, sino mediante amor, verdad y paciencia. Y entonces Bouillon vuelve a una expresión de la carta a Filemón que considera fundamental en otro tiempo. Pablo dice, en otro tiempo Onésimo fue inútil, pero ahora es útil. Ahí aparece uno de los grandes mensajes del Evangelio. Tu historia puede tener un en otro tiempo y también un ahora. En otro tiempo eras una persona, ahora puedes ser otra.
En Colosenses, Pablo utiliza una expresión semejante. En otro tiempo erais extraños y enemigos, pero ahora os ha reconciliado en otro tiempo. Ahora, antes de Cristo, después de Cristo, antes de comprender la gracia, después de entregarte a ella. Bullón pregunta, ¿quién eras tú en otro tiempo? Quizá alguien escucha este mensaje y todavía vive allí, todavía no encontró su ahora, sigue cargando el mismo pasado, los mismos hábitos, la misma culpa, las mismas decisiones. Pero Jesucristo puede marcar una división en tu historia. No puedes regresar al pasado y borrarlo, no puedes deshacer cada error, pero sí puedes decidir qué harás a partir de hoy. Bullón recuerda una visita a una prisión en México. Mientras salía un joven de unos 20 años, levantaba la mano llorando y gritaba, «Pastor, ¿qué hice con mi vida?». Una frase llena de desesperación. ¿Qué hice? ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Cómo terminé aquí? Pero Bullón le respondió, no te preocupes solamente por lo que hiciste con tu vida, preocúpate por lo que vas a hacer con ella. El pasado pasó. Puedes aprender de él, puedes arrepentirte, puedes reparar lo que todavía sea posible reparar, pero no puedes vivir eternamente mirando hacia atrás, porque si solo preguntas qué hice, la culpa puede inmovilizarte. La pregunta que abre el futuro es, ¿qué voy a hacer ahora? Pablo no niega el pasado de Onésimo. Dice claramente, en otro tiempo fue inútil, pero no termina allí. Añade, ahora es útil. Eso es evangelio, no fingir que nunca ocurrió nada, sino permitir que Cristo transforme aquello que eres ahora. Tal vez en otro tiempo viviste únicamente para ti, para tus impulsos, para el placer, para satisfacer deseos inmediatos. ¿Y qué produjo todo aquello? Bullón plantea preguntas incómodas. ¿Qué construyó el alcohol en tu vida? ¿Qué hizo el cigarro por tu cuerpo? ¿Qué produjo la promiscuidad? ¿Qué dejaron ciertas decisiones que parecían darte placer durante algunos minutos? Muchas veces terminamos dañándonos conscientemente. Sabemos que algo nos destruye y seguimos haciéndolo. Sabemos que una conducta hiere a las personas que amamos, pero la repetimos. Y entonces aparece precisamente la pregunta central, ¿por qué sigues repitiendo aquello que sabes que está destruyéndote? Bullón habla de una mente enemiga, una mente que no está en paz consigo misma. Cuenta el caso de un hombre que le confesó, pastor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero los golpeo, y esa contradicción lo atormentaba. ¿Cómo puedes decir, los amo y al mismo tiempo lastimarlos? ¿Cómo puedes decir, quiero vivir y consumir aquello que sabes que está destruyendo lentamente tu cuerpo? ¿Cómo puedes decir, quiero una familia feliz y repetir precisamente las conductas que están rompiéndola? ¿Cómo puedes pedir paz y continuar alimentando aquello que te roba la paz? Ese es el conflicto del pecado. No siempre hacemos aquello que racionalmente sabemos que nos conviene. A veces hacemos exactamente lo contrario y después sufrimos las consecuencias. Bullón insiste, esa vida pertenece al otro tiempo. La transformación comienza cuando Cristo entra en la historia, porque conocer a Jesús no consiste simplemente en aprender una nueva doctrina. Significa permitir que Él transforme la manera en que piensas, la forma en que miras tu cuerpo, tu familia, tus decisiones, tu futuro. El problema no es solamente una botella, una droga, una conducta, una explosión de violencia. Muchas veces esas cosas son síntomas de algo más profundo, un corazón que necesita reconciliación, una mente que necesita paz, una vida que necesita regresar a su Creador. Por eso no basta con decir, desde mañana ya no haré esto. Quizá ya lo dijiste muchas veces, tal vez prometiste cambiar, lloraste, pediste perdón y semanas después
regresaste exactamente al mismo punto. Necesitas algo más profundo que una promesa emocional. Necesitas una nueva vida. Ese es el contraste que Pablo presenta en otro tiempo. Eras una cosa, ahora puedes ser otra. Onésimo no dejó de tener pasado, pero ya no estaba condenado a seguir siendo el mismo hombre de antes, y tú tampoco. Quizá alguien te conoce solamente por tus errores, tal vez hasta tú mismo te defines así: yo soy esto, siempre he sido así, no voy a cambiar. Pero Cristo no mira tu historia y dice: esto es todo lo que llegarás a ser. El Evangelio abre la posibilidad de una palabra nueva. Ahora puedes reconciliarte, ahora puedes comenzar de nuevo. Ahora puedes aprender otra manera de vivir. Ahora puedes dejar de servir únicamente a tus impulsos. Ahora puedes convertirte en alguien útil para Dios y para las personas que te rodean. La pregunta no es solamente quién eras en otro tiempo. La verdadera pregunta es: ¿quién estás dispuesto a permitir que Cristo haga de ti ahora? Bouillon llega entonces a una de las preguntas más difíciles que puede hacerse una persona. Después de todo lo que hice, ¿todavía puede Dios amarme? Hay personas que no dudan de la existencia de Dios, dudan de que Dios todavía pueda recibirlas. Miran su historia, sus decisiones, el daño que provocaron, y llegan a una conclusión: para alguien como yo ya no debe existir perdón. Bouillon recuerda una predicación en el Estadio Nacional de Lima. Eran años difíciles para el Perú, tiempos marcados por el terrorismo y la violencia. Después de una de las reuniones, un hombre se acercó completamente cubierto, gorro, bufanda, lentes oscuros, y le dijo: pastor, yo soy terrorista. No había llegado al estadio porque quisiera escuchar un sermón. Según explicó, pertenecía a un movimiento que necesitaba estar presente en distintos lugares, pero aquella noche terminó escuchando y ahora tenía algo que decir. Le explicó que no se consideraba una persona mala, se consideraba un soñador. Soñaba con un país diferente, con una sociedad mejor, con un Perú nuevo, pero había aceptado una idea terrible. Para construir ese mundo nuevo, primero había que destruir el mundo viejo. Y por eso sus manos estaban manchadas de sangre, había participado en violencia, había visto morir personas, había cargado durante años con la convicción de que estaba luchando por un ideal, pero aquella noche algo se quebró dentro de él. Llorando le dijo a Bouillon que había comprendido algo: la sangre necesaria para construir una nueva vida ya había sido derramada en la cruz del Calvario. Y entonces hizo una pregunta desesperada: ¿qué hago ahora con mis noches? Porque cuando dormía su pasado regresaba. Veía rostros, personas inocentes, gente suplicando por su vida. Y sabía que algunas de aquellas personas habían muerto por sus manos. Entonces dijo: pastor, para mí no hay perdón, para mí no hay salvación. Ese es el poder destructivo de la culpa. Primero el pecado te convence, hazlo, no pasa nada, lo necesitas, solo esta vez. Pero después de hacerlo, cambia completamente el discurso: mira lo que hiciste, eres imperdonable, Dios jamás podría recibirte. Y así una persona puede quedar atrapada entre dos mentiras. Antes de caer, esto no es tan grave. Después de caer, esto es tan grave que ya no puedes volver. Pero el Evangelio destruye ambas mentiras. El pecado sí destruye, sí produce consecuencias, sí hiere, pero el amor de Jesucristo es mayor que tu pasado. Bouillon dice que a lo largo de su ministerio encontró muchas personas con esa misma sensación. Personas que le decían: pastor, usted afirma que Dios me ama porque no conoce mi vida. Si supiera quién soy, si supiera lo que hice, no hablaría así. Y recuerda otro encuentro. Después de predicar en San Paulo, un joven corrió detrás de él y le dijo: pastor, si usted supiera quién soy, no diría que Dios me ama. Bouillon preguntó:
¿quién eres? Y el joven le reveló algo muy personal sobre su vida. Su conclusión era sencilla: Dios no puede amarme. Pero Bouillon le respondió que no estaba hablando del amor humano. El amor humano puede ser pequeño, condicional, limitado. A veces amamos solamente a quienes se comportan como queremos, a quienes piensan como nosotros, a quienes no nos incomodan. Pero Bouillon está hablando de otra cosa, del amor de Jesucristo. Eso no significa que Dios apruebe todo lo que hacemos. Bouillon es muy claro: Dios ama al pecador, pero no existe comunión entre Dios y el pecado. Amar no significa llamar bueno a lo malo, pero tampoco significa abandonar a la persona que está equivocada. Cristo puede mirar tu vida completa, ver las contradicciones, los pecados, las decisiones que tú mismo quisieras borrar y aún así decir vuelve. Para explicar esto, Bouillon recuerda la parábola del hijo pródigo. Aquel muchacho se había alejado de su padre, había desperdiciado lo que tenía, había terminado en una situación miserable y un día en medio de aquella condición despertó, comprendió que no podía continuar así. Entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre. Eso es arrepentimiento. No es solamente sentir vergüenza, es reconocer: estoy lejos, esta vida me está destruyendo, tengo que volver. Y aquí Bouillon destaca un detalle esencial. El hijo no regresó primero a limpiarse para después presentarse ante el padre. No dice que encontró un lugar para bañarse, que arregló su ropa, que se perfumó, que se volvió digno. No, regresó como estaba, sucio, destruido, con las marcas visibles de sus decisiones. Y el padre lo vio a la distancia. Entonces corrió hacia él, no se detuvo diciendo: qué asco, no puedo abrazarlo así. Lo abrazó. ¿Por qué? Porque seguía siendo su hijo. Y Bouillon aplica directamente esa imagen: Dios jamás sentirá asco de ti. Tal vez tú sientes asco de lo que hiciste, tal vez ni siquiera puedes perdonarte, tal vez cuando recuerdas determinadas decisiones quisieras desaparecer. Pero tú no eres solamente aquello que hiciste. Para Dios sigues siendo alguien a quien ama. Bouillon presenta una doble imagen poderosa. Dios te dio vida en la creación, y cuando te perdiste, Cristo entregó su vida en la cruz para buscarte otra vez. Por eso el mensaje no es arréglate primero y después ven. Es vuelve como estás, después Cristo comenzará el proceso. No tienes que fabricar una versión perfecta de ti mismo antes de acercarte. El hijo pródigo no se convirtió en hijo cuando llegó limpio. Ya era hijo mientras estaba perdido. Lo que necesitaba era regresar. Y quizá esta sea precisamente tu lucha. Sabes que algo está mal, sabes que tu vida necesita cambiar, pero piensas: primero voy a vencer este vicio, primero voy a ordenar mi vida, primero voy a solucionar mis problemas, después buscaré a Dios. Y pasan los meses, los años, porque intentas curarte antes de ir al médico. Bouillon dice: devuélvete a Jesús. Tu vida no te pertenece de la manera absoluta en que has vivido. Has hecho con ella muchas veces lo que quisiste. Ahora pregúntate: ¿qué ganaste? Puedes dormir en paz. Hay tranquilidad dentro de ti. Quizá por fuera aparentas estar bien, pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, el corazón empieza a gritar ese vacío, ese insomnio, esa sensación de que falta algo. Bouillon lo interpreta como el clamor de un corazón que necesita volver a Dios, porque un día saliste de sus manos y ahora tu alma quiere regresar. Entonces vuelve. No porque Dios apruebe todo lo que hiciste, no lo aprueba, pero te ama, y existe una diferencia enorme entre esas dos cosas. Dios puede rechazar aquello que está destruyendo tu vida y al mismo tiempo amarte profundamente. Precisamente porque te ama, quiere sacarte de allí.
Por eso cuando tu pasado te diga, ya no puedes volver, recuerda a Onésimo. En otro tiempo fue inútil, ahora podía ser útil. Recuerda al hijo pródigo, estaba perdido, pero volvió. Y recuerda que la pregunta más importante no es ¿qué tan lejos llegaste? La pregunta es ¿estás dispuesto a regresar? Porque Cristo no está esperando una versión perfecta de ti, está esperando que dejes de huir y que finalmente digas, Padre, vuelvo a casa. Bouillon continúa mostrando que el problema más profundo del ser humano muchas veces no está afuera, está dentro del corazón. Y para explicarlo cuenta la historia de un joven que conoció en circunstancias dolorosas. Era tetrapléjico, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, solo podía mover la cabeza. Había nacido y crecido dentro de la iglesia, conocía la Biblia, conocía el ambiente cristiano, pero cuando llegó a la universidad decidió apartarse completamente. Un día les dijo a sus padres, no me hablen más de religión, tengo mis propias convicciones, no quería iglesia, no quería Biblia, no quería Dios, quería sentirse libre. Y cuando tienes juventud, salud y fuerzas, fácilmente puedes pensar, ¿para qué necesito a Dios? Comenzó entonces a vivir según sus propios deseos. Un sábado salió con sus amigos. Mientras sus padres estaban en la iglesia, él estaba junto al río, comida, música, alcohol, diversión. Pasaron las horas, bebieron demasiado y al final de la tarde decidieron lanzarse una última vez al agua. El agua estaba turbia. Desde donde saltó no pudo ver una roca que estaba casi a la superficie. Cayó de cabeza. El golpe fue terrible. Pasó 8 meses entre la vida y la muerte. Y cuando finalmente salió de aquella situación quedó condenado a vivir inmóvil. Solo podía mover la cabeza. Humanamente cualquiera podría pensar que después de algo así levantaría los ojos hacia Dios. Pero sucedió lo contrario. Se llenó de rabia, de resentimiento, de odio, insultaba a Dios, maltrataba verbalmente a sus padres, expulsaba a quienes intentaban visitarlo. No quería escuchar nada hasta que un día lo llevaron para hablar con Bouillon. Cuando entró comenzó otra vez a atacar a Dios. Bouillon intentó decirle, Dios te ama, pero aquella frase pareció encender aún más su ira. Entonces Bouillon perdió la paciencia y le habló directamente. Tu problema no es que no puedas mover el cuerpo, tu verdadero problema está en tu corazón. El joven quedó sorprendido. ¿Cómo podía decirle eso? ¿Acaso no veía su condición? Pero Bouillon continuó, le preguntó, ¿fue Dios quien te empujó al río? No. ¿Fueron tus padres quienes te obligaron a beber? No. Entonces, ¿contra quién estaba dirigiendo toda aquella rabia? Sus propias decisiones habían producido consecuencias. Sin embargo, él estaba descargando su dolor sobre Dios y sobre las personas que más lo amaban. Y Bouillon le dijo algo que quedó grabado dentro de él. Tu corazón está lleno de veneno, odio, rencor, amargura, y ese veneno no estaba destruyendo a Bouillon, no estaba destruyendo a Dios, ni siquiera estaba destruyendo principalmente a sus padres, lo estaba destruyendo a él. Ese es el problema del resentimiento. Creemos que odiando castigamos a quien nos hirió, pero muchas veces somos nosotros quienes bebemos el veneno todos los días. Recordamos, revivíamos, acusamos, nos llenamos de rabia y poco a poco perdemos la capacidad de disfrutar incluso de las cosas buenas que todavía existen. Bouillon le dijo, ese veneno va a terminar matándote a menos que un día le pidas a Dios que lo arranque de tu corazón. El joven reaccionó con furia, gritó, insultó, exigió a sus padres que lo sacaran de allí y se lo llevaron. Parecía que nada había sucedido, pero las palabras habían quedado dentro.
Pasaron 6 o 7 años. Bouillon regresó a la misma ciudad. Estaba nuevamente detrás del escenario después de predicar. Cuando se abrió la puerta, entró otra vez aquella cama. Por un momento Bouillon pensó, todo volverá a repetirse, pero esta vez el joven venía sonriendo. Se acercó y dijo: pastor, no tenga miedo, vine a pedirle perdón. Entonces comenzó a contar lo que había ocurrido. La noche de aquel primer encuentro regresó a su casa lleno de rabia. Por primera vez en años habló con Dios, pero su primera oración fue terrible. Le pidió a Dios que castigara a Bouillon, que tuviera un accidente, que sufriera, que experimentara el mismo dolor que él. Durante meses continuó alimentando esa rabia. Pero había una frase que no conseguía sacar de la cabeza: el veneno que tienes dentro no está dañando a los demás, te está matando a ti. Pasó un año, una noche, ya no pudo soportarlo, comenzó a llorar y finalmente reconoció: Dios mío, ese hombre tenía razón. El odio no estaba cambiando su pasado, no estaba devolviéndole movilidad, no estaba reparando el accidente, solo estaba destruyendo el poco de vida que todavía tenía. Entonces oró: Señor, ten compasión de mí, arranca este odio de mi corazón. Lloró hasta quedarse dormido. Y al día siguiente ocurrió algo que él describió como un despertar. Escuchó a los pájaros cantar. Habían cantado todos los días, pero él no los escuchaba. Vio la luz del sol. El sol había salido todos los días, pero él no lo veía. De repente se dio cuenta de algo: estaba vivo. No podía mover el cuerpo, pero estaba vivo. Y por primera vez comenzó a decir: Señor, gracias porque estoy vivo. Su cuerpo no había cambiado, pero su corazón sí. Y esa diferencia transformó completamente su existencia. Años después podía decir que había llevado a varias personas a Cristo. Los jóvenes de la iglesia lo llevaban a zonas difíciles de la ciudad, lugares marcados por drogas y prostitución. Ellos cantaban, la gente se acercaba. Y entonces aquel joven acostado en su cama contaba su historia. Decía: miren quién fui, miren lo que hice, miren dónde terminé. Y después preguntaba: ¿por qué esperar llegar a una situación como la mía para entregarse a Jesús? Un hombre que antes había expulsado a los creyentes ahora estaba compartiendo su fe. El mismo hombre que pensaba que su vida había terminado ahora estaba ayudando a otros a comenzar una nueva. Incluso aprendió a pintar. Bouillon no podía entender cómo pintas si no puedes mover los brazos. El joven respondió: puedo mover la cabeza. Aprendió a sostener el pincel con la boca y le regaló a Bouillon un cuadro. El cuadro mostraba varias etapas. Primero aparecía una figura semejante a un monstruo. Después, poco a poco, aquella figura iba cambiando, hasta que finalmente ya no era un monstruo, era un príncipe arrodillado al pie de la cruz. Y el joven explicó: ese era yo cuando usted me conoció, y este soy yo ahora, transformado por el amor de Jesús. Entonces Bouillon le dijo: hijo, tú estás curado. Tal vez su cuerpo nunca volvería a moverse en esta tierra, pero Bouillon veía una sanidad más profunda, porque existen personas que tienen piernas, tienen brazos, tienen salud, y cada mañana dicen: quiero morir. Mientras aquel muchacho inmóvil en una cama despertaba diciendo: Señor, quiero vivir. ¿Cuál era la diferencia a Cristo? No porque Cristo hubiera borrado inmediatamente todas las consecuencias de su pasado. La condición física permanecía, pero el corazón había cambiado, y ahí Bouillon vuelve nuevamente a Onésimo. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora es útil. Ese muchacho también tenía un otro tiempo. En otro tiempo rechazaba a Dios. En otro tiempo estaba lleno de odio. En otro tiempo expulsaba a quienes querían ayudarlo, pero ahora su vida servía para llevar esperanza a otras personas
Eso es lo que Cristo puede hacer. No siempre cambia primero tus circunstancias. A veces empieza cambiándote a ti. Y cuando tú cambias incluso una circunstancia que parecía al final puede convertirse en un instrumento para servir. Por eso quizás sigues preguntándote ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Tal vez porque has intentado modificar solamente la conducta mientras dentro del corazón continúa el mismo veneno, rencor, culpa, vacío, rabia, dolor no entregado a Dios. Puedes intentar controlar externamente muchas cosas, pero Cristo quiere ir más profundo, quiere tocar el corazón, porque cuando el corazón cambia, empieza a cambiar también la dirección de la vida. Y hoy puedes hacer la misma oración de aquel joven: Señor, arranca de mí aquello que me está destruyendo, cambia mi corazón, no quiero continuar viviendo en mi otro tiempo, quiero que contigo comience mi ahora. Después de contar la transformación de aquel joven Bullón, vuelve al texto de Filemón. Y las palabras de Pablo adquieren ahora una fuerza todavía mayor. Te ruego por mi hijo Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil en otro tiempo. Ahora, dos expresiones, dos etapas, dos maneras completamente diferentes de vivir. Onésimo tenía un pasado, el joven tetrapléjico tenía un pasado, el hombre que cargaba violencia dentro de su corazón tenía un pasado, tú también tienes uno. Pero Bullón quiere que entiendas algo: tu pasado no tiene por qué convertirse en tu destino. En otro tiempo significa precisamente eso, un tiempo que puede quedar atrás. Tal vez durante años repetiste el mismo pecado. Prometiste cambiar, fallaste, volviste a prometer y volviste a caer. Quizá hoy ya ni siquiera confías en ti mismo. Dices, yo siempre voy a ser así. No puedo cambiar, ya lo intenté demasiadas veces. Pero el Evangelio introduce una palabra nueva ahora. Onésimo era inútil, ahora era útil. Aquel joven estaba lleno de odio. Después comenzó a llevar personas a Cristo. Su cuerpo seguía limitado, pero su corazón ya no era el mismo. Y ahí está una verdad que no debes olvidar: Cristo puede comenzar una nueva etapa, incluso cuando no puede borrarse lo que ocurrió antes. No puede devolver el tiempo. No convierte mágicamente las consecuencias en inexistentes, pero puede transformar la persona que tendrá que vivir a partir de hoy. Eso cambia todo. Porque mientras continúas creyendo que eres solamente producto de tu pasado, seguirás actuando conforme a él. Si piensas soy un fracaso, terminarás viviendo como un fracaso. Si piensas soy esclavo de este pecado y siempre lo seré cada caída, parecerá confirmar esa identidad. Pero Pablo mira a Onésimo y no dice ese ladrón, ese fugitivo, ese hombre inútil. Dice mi hijo, ese es el poder de la gracia. No niega lo que hiciste, pero tampoco permite que lo que hiciste sea la última palabra acerca de ti. Y Bullón dice, ese otro tiempo puede haber terminado para ti. Por eso la Biblia insiste tanto en el presente, hoy, no ayer, no cuando eras joven, no cuando tuviste mejores oportunidades, no cuando estabas más fuerte, hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana todavía no está en tus manos, pero hoy puedes responder. Tal vez piensas, si Dios me hubiera hablado hace 10 años, pero te está hablando ahora. Si hubiera entendido esto antes, lo estás entendiendo ahora. Desperdicié demasiadas oportunidades. Entonces no desperdicies esta. Bullón afirma, hoy es el día de salvación. No porque mañana Dios deje de amar, sino porque el corazón humano tiene una tendencia peligrosa a posponer. Mañana cambio. Después abandono este hábito. Cuando solucione mis problemas buscaré a Dios. Cuando sea mayor, cuando termine esta etapa, y poco a poco pasan los años. El problema del mañana es que muchas veces se convierte en una manera elegante de seguir diciendo que no.
Por eso el llamado de Dios llega al presente. Hoy puedes comenzar de nuevo. Y Bullón explica la razón por qué eres precioso para Jesús. Tal vez tú no te sientes precioso. Quizá cuando miras tu historia solo ves errores. Tal vez existen cosas que nadie conoce, recuerdos que te avergüenzan, consecuencias que todavía cargas. Pero el valor que tienes delante de Dios no depende de que hayas vivido perfectamente. Dios te conoce completamente y aún así te llama Bullón. Dice que desde antes de que pudieras entenderlo, Dios tenía un propósito para tu vida, un plan, una dirección. Pero muchas veces ese propósito quedó enterrado bajo decisiones equivocadas, vicios, orgullo, rebeldía, violencia, culpa, una vida construida lejos de su palabra, y ahora aparece el Evangelio. No simplemente para informarte de una nueva doctrina, sino para decirte todavía puedes nacer de nuevo. La expresión es poderosa. Nacer de nuevo significa que el pasado ya no tiene que determinar la dirección del futuro. No puedes volver al vientre de tu madre. No puedes regresar físicamente al principio de tu historia, pero Cristo puede dar comienzo a una vida espiritual nueva, una nueva relación con Dios, una nueva manera de entenderte, una nueva forma de enfrentar el pecado, una nueva dirección. Y eso empieza cuando entregas el corazón a Jesús, no cuando dices voy a mejorar solo, no cuando prometes por enésima vez, esta vez sí tendré suficiente fuerza. Tal vez ahí está precisamente la razón por la que sigues repitiendo el mismo pecado. Has intentado vencerlo solamente con fuerza de voluntad. Te has concentrado únicamente en dejar una conducta, pero Jesús quiere algo más profundo, quiere tu corazón. Porque si cambias solamente la conducta y no cambia el corazón, tarde o temprano volverás al mismo lugar. Puedes cortar una rama, pero si la raíz sigue viva, volverá a crecer. El Evangelio va a la raíz, a aquello que alimenta tu caída, al vacío, a la culpa, al resentimiento, a la necesidad de aprobación, al deseo desordenado, a la rebeldía, a la vida intentando existir lejos de Dios. Por eso Bullón no termina diciendo simplemente esfuérzate más. Termina haciendo una invitación: entrégate a Jesús, devuélvele el corazón, permite que termine tu otro tiempo y que comience tu ahora. Tal vez hoy vuelves a recordar todo lo que hiciste, pero la pregunta ya no debe ser ¿qué hice con mi vida? La pregunta es ¿qué voy a hacer con ella? Desde este momento, hoy puedes decir: Señor Jesús, estoy cansado de repetir lo mismo. Estoy cansado de prometer y volver a caer. No quiero continuar viviendo solamente bajo el peso de mi pasado. Te entrego lo que soy, mis errores, mis heridas, mis deseos, mi culpa, mi corazón. Haz conmigo lo que yo no he podido hacer solo. Que mi otro tiempo termine aquí y que contigo comience mi ahora. Porque para Onésimo existió un antes y un después, para aquel joven también, y por la gracia de Cristo también puede existir para ti. Nota editorial. El archivo original ya terminó en la invitación a entregar el corazón a Jesús y comenzar una hora diferente. Esta parte 6 continúa únicamente como desarrollo narrativo de los temas ya presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias ni atribuir nuevas afirmaciones a Bullón. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué haces después de decidir que ya no quieres vivir en tu otro tiempo? Porque una cosa es emocionarte, otra es cambiar de dirección. Puedes escuchar un mensaje, llorar, sentir culpa, prometer que nunca más volverás a caer, y aún así algunos días después encontrarte repitiendo exactamente lo mismo. Entonces piensas: ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué vuelvo siempre al mismo pecado? ¿Por qué sé que algo me destruye y aún así regreso? Pero el mensaje de Onésimo nos ayuda a entender que la transformación cristiana
no consiste simplemente en decir, ya no haré esto. Consiste en convertirte en otra persona bajo la gracia de Cristo. Pablo no dice solamente Onésimo dejó de hacer cosas malas. Dice, en otro tiempo fue inútil, ahora es útil. Hay cambio de conducta, pero también hay cambio de dirección, de propósito, de identidad. Antes vivía para sí mismo, ahora podía servir. Antes su historia estaba marcada por el error, ahora Pablo podía llamarlo mi hijo. Y quizá ahí está una de las razones por las que sigues cayendo. Intentas dejar el pecado sin construir una vida diferente. Quitas algo, pero no llenas el espacio. Dices, ya no voy a beber, pero no cambias el ambiente, no cambias las decisiones, no buscas nuevas relaciones, no desarrollas una vida espiritual. Dices, ya no quiero ser violento, pero continúas alimentando resentimiento. Dices, ya no voy a caer en ese hábito, pero sigues viviendo con el mismo vacío que te llevaba hacia él. El problema no es únicamente lo que tienes que abandonar, también necesitas descubrir para qué quieres vivir. Pablo estaba preso, podría haber convertido toda su energía en lamentarse, pero encontró una misión. Miró a Onésimo, lo amó, le habló de Cristo, pensó en alguien más, y eso nos enseña una verdad importante. Una vida vacía vuelve fácilmente al pecado que conoce, pero cuando comienzas a amar, servir, crecer y tener propósito, algo empieza a cambiar. Por eso Bouillon hablaba de compartir la fe, no simplemente como una obligación religiosa, sino como una manera de fortalecer también tu propia experiencia con Dios. Cuando ayudas a alguien más, sales del círculo enfermizo de pensar únicamente en ti. Cuando acompañas a una persona que sufre, tu dolor comienza a ocupar otro lugar. Cuando hablas de esperanza, tú mismo necesitas recordarla. Eso no elimina automáticamente tus luchas, pero cambia la dirección de tu corazón. Y aquí aparece otra idea central del sermón: la transformación necesita tiempo. Bouillon comparó la evangelización con un embarazo. Un bebé no nace al día siguiente. Existe un proceso. Con la vida espiritual sucede algo parecido. No deberías pensar, acepté a Cristo ayer, hoy ya no tendré ninguna lucha. Tal vez algunas cosas cambien rápidamente, otras necesitarán tiempo, hábitos antiguos, formas de pensar, heridas, resentimientos, reacciones que repetiste durante años. Todo eso puede necesitar un proceso de transformación, pero existe una diferencia enorme entre caer mientras caminas hacia Cristo y decidir permanecer lejos de Él. La caída no tiene que convertirse en tu identidad. Puedes levantarte, aprender, reconocer qué te llevó nuevamente al mismo lugar y volver a depender de Jesús. Porque la respuesta no es, ya fallé, entonces todo terminó. Esa es otra trampa. Si después de caer dices, soy un hipócrita, Dios ya no me quiere. ¿Para qué intentarlo entonces? La culpa puede empujarte precisamente de vuelta al mismo pecado. Pero recuerda al hijo pródigo. El camino de regreso comenzó con una frase: me levantaré. No me quedaré aquí analizando cuánto me equivoqué. No esperaré hasta sentirme digno. Me levantaré y volveré. Eso significa que cada vez que descubres que te alejaste, tu respuesta debe ser volver. No justificar, no esconder, no fingir, volver. Y cuando vuelves no encuentras a un padre disgustado porque regresaste demasiado pronto, encuentras al mismo padre que salió al encuentro del hijo perdido. Eso no convierte el pecado en algo pequeño, pero convierte la gracia en algo grande. Tal vez tú llevas años dentro de un ciclo: tentación, caída, culpa, promesa, unos días de fuerza, otra caída y nuevamente culpa. Quizá necesitas dejar de concentrarte únicamente en la pregunta ¿cómo dejo de caer?
y empezar también a preguntar cómo lleno mi vida de Cristo, cómo alimento mi mente, con quién estoy caminando, qué situaciones me acercan a aquello que quiero abandonar, qué heridas sigo cargando, a quién necesito perdonar, dónde puedo servir, con quién puedo hablar honestamente, porque el joven tetrapléjico no cambió cuando su cuerpo cambió, su cuerpo no cambió. Cambió cuando entregó a Dios el veneno que tenía dentro. Entonces empezó a escuchar los pájaros, a ver el sol, a agradecer por estar vivo, a servir, a predicar, a pintar. La circunstancia era prácticamente la misma, pero él ya no era el mismo. Ese es el tipo de transformación que Cristo quiere realizar. Quizá hoy no pueda eliminar inmediatamente todas las consecuencias de tus decisiones, pero puede cambiar tu corazón dentro de esas consecuencias. Puede darte una nueva mirada, un nuevo propósito, una nueva manera de vivir. Por eso no digas siempre seré así. Esa frase pertenece al otro tiempo. En Cristo aparece una palabra diferente, ahora. Ahora puedo volver, ahora puedo pedir ayuda, ahora puedo aprender, ahora puedo servir, ahora puedo dejar que Cristo transforme aquello que yo no pude transformar solo. Y quizá tu oración hoy sea simplemente esta: Señor Jesús, no quiero limitarme a luchar contra un pecado. Quiero entregarte mi vida completa. Muéstrame qué hay detrás de mis caídas. Arranca de mí el veneno, el vacío y todo aquello que me empuja a volver. Dame un nuevo propósito. Enséñame a amar, a servir y a caminar contigo. Y cuando caiga, no permitas que la culpa me aleje de ti. Ayúdame a levantarme y volver, porque tu historia no tiene que quedarse atrapada en otra vez hice lo mismo. Cristo puede llevarte hacia una frase distinta. En otro tiempo era así, pero ahora Él está haciendo algo nuevo en mí. Nota editorial. El archivo original ya terminó con el llamado a entregar el corazón a Jesús. Esta parte 7 continúa únicamente como desarrollo narrativo de las ideas presentes en el sermón, sin añadir nuevas historias ni atribuir nuevas afirmaciones a Bullón. Entonces queda una pregunta que toca directamente el corazón del mensaje. ¿Por qué una persona sigue repitiendo aquello que sabe que le hace daño? No siempre es porque ignore las consecuencias. Muchas veces las conoce perfectamente, sabe que el alcohol destruye, sabe que la violencia hiere, sabe que el resentimiento envenena, sabe que determinada conducta está dañando su familia, su cuerpo o su relación con Dios. Y aún así vuelve. Eso fue lo que Bullón llamó una mente enemiga. Una persona puede decir, quiero ser feliz, pero tomar decisiones que destruyen su felicidad. Puede decir, amo a mi familia, y herir precisamente a las personas que más ama. Puede decir, quiero vivir, y continuar alimentando aquello que lentamente la destruye. Ahí entendemos que el problema del pecado es más profundo que una simple falta de información. No basta con saber, necesitamos transformación. Porque si solamente conocer las consecuencias fuera suficiente, nadie repetiría aquello que sabe que está mal. Pero el ser humano vive una lucha interior, y por eso el Evangelio no llega únicamente para decir compórtate mejor. Llega para decir vuelve a Cristo. Onésimo necesitaba algo más que una lista de reglas. Necesitaba encontrarse con Jesús. El joven lleno de resentimiento necesitaba algo más que controlar sus palabras. Necesitaba que Dios arrancara el veneno de su corazón. El hijo pródigo necesitaba algo más que sentirse culpable. Necesitaba levantarse y volver al Padre. Y quizá tú también llevas demasiado tiempo intentando resolver externamente algo que tiene una raíz interior. Dices, esta vez tendré más disciplina,
pero continúas cargando el mismo vacío. Esta vez controlaré mi ira, pero el resentimiento sigue intacto. Esta vez no volveré. Pero no has entregado aquello que dentro de ti continúa buscando refugio en ese pecado. Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿cómo dejo esto? También necesitas preguntarte ¿qué está pasando dentro de mí para que continúe necesitando volver a esto? Tal vez hay dolor, tal vez hay soledad, tal vez culpa, tal vez rabia, tal vez una sensación de fracaso. Y cuando no llevas esas cosas a Dios puedes buscar alivio donde sabes que nunca encontrarás verdadera paz. Por algunos minutos parece funcionar, después llega la culpa. Entonces prometes cambiar y comienza nuevamente el ciclo. Bullón presenta una salida completamente diferente, dejar que Cristo marque un antes y un después en otro tiempo. Ahora, eso significa que tu identidad ya no tiene que construirse alrededor de la caída. No eres simplemente el hombre violento, la persona adicta, el que siempre fracasa, el que nunca cambia. Si Cristo entra realmente en tu historia, puede comenzar un ahora. Pero ese ahora necesita alimentarse. Pablo, aún preso, dejó de concentrarse solamente en sí mismo y comenzó a amar y servir, engendró espiritualmente a Onésimo. Ahí encontramos otra clave importante. Una vida centrada únicamente en uno mismo se vuelve terreno fértil para muchas recaídas. Pero cuando empiezas a amar, a servir y a preocuparte por otros, tu vida comienza a adquirir un propósito diferente. No porque el servicio automáticamente elimine todas tus tentaciones, sino porque tu corazón ya no está encerrado únicamente en sí mismo. Empiezas a descubrir: Dios todavía puede usarme, todavía puedo hacer bien, todavía puedo ayudar a alguien. Eso fue lo que ocurrió con aquel joven tetrapléjico. Su cuerpo seguía inmóvil, pero su vida comenzó a tener misión. Llevaba personas a Cristo, compartía su experiencia, pintaba, agradecía por estar vivo. La transformación interior produjo una nueva dirección. Por eso no esperes que todo cambie de un día para otro. Bullón había comparado el crecimiento espiritual con un proceso de gestación. Hay cosas que necesitan tiempo, paciencia, amor. Pero tiempo no significa conformismo, no significa así soy y nunca cambiaré. Significa continuar caminando mientras Cristo trabaja. Quizá caíste otra vez. Entonces no vuelvas a tu identidad antigua. No digas todo fue mentira, levántate, regresa. Reconoce lo ocurrido, aprende y vuelve a colocar tu vida delante de Dios, porque uno de los engaños más peligrosos después de pecar es pensar, ya que fallé ahora da igual. No, no da igual. Tu caída no necesita convertirse en una semana de caída. Una semana no necesita convertirse en un año. Puedes detenerte hoy, puedes volver hoy, porque el mismo Jesús que te llamó antes de la caída continúa llamándote después. No aprueba el pecado, pero te ama, y precisamente porque te ama no quiere dejarte allí. Entonces quizá tu lucha no se resuelva simplemente diciendo voy a intentar más fuerte. Tal vez necesitas decir: Jesús, cambia mi corazón, no solamente mis acciones, mi corazón, mis pensamientos, mis motivaciones, aquello que nadie ve, aquello que me hace volver siempre al mismo lugar. Y poco a poco tu historia podrá comenzar a dividirse de la misma manera que la de Onésimo. En otro tiempo, ese era yo, esa era mi manera de vivir, esas eran mis cadenas. Pero ahora Cristo está trabajando en mí. Todavía estoy creciendo, todavía estoy aprendiendo, todavía lucho, pero ya no pertenezco al mismo camino. Por eso no hagas del pecado repetido tu identidad. Haz de Cristo tu identidad. Y cada vez que el pasado quiera decirte nunca cambiarás, recuerda que el Evangelio tiene una palabra para el futuro. Ahora puedes volver. Ahora puedes pedir ayuda.
ahora puedes entregar el corazón, ahora puedes empezar otra vez. Y esa puede ser tu oración, Señor Jesús. Ya entendí que mi problema no está solamente en lo que hago. Necesito que transformes lo que hay dentro de mí. Arranca el veneno, sana mi corazón, enséñame a amar, dame propósito. Y cuando vuelva a sentir la tentación de regresar a mi otro tiempo, recuérdame quién puedo llegar a ser contigo ahora. Nota editorial. El archivo original termina con la invitación de Bouillon a dejar atrás el otro tiempo y entregar el corazón a Jesús. Esta parte final organiza y cierra únicamente las ideas ya presentes en el sermón sin añadir nuevas historias como si fueran palabras originales del predicador. Después de todo lo visto, la pregunta del mensaje queda frente a nosotros: ¿por qué sigues repitiendo el mismo pecado? Tal vez porque has intentado cambiar solamente lo que haces, pero Cristo quiere transformar también lo que eres por dentro, porque puedes prohibirte una conducta, puedes prometer, puedes llorar, puedes sentir culpa y aún así regresar al mismo lugar si el corazón continúa cargando el mismo vacío, la misma ira, el mismo resentimiento o la misma manera de pensar. Bouillon lo mostró con varias historias. Onésimo tuvo un pasado marcado por decisiones equivocadas, pero Pablo pudo escribir: en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso significa que el Evangelio no ignora el pasado, lo reconoce, pero no permite que el pasado tenga la última palabra. Ese es el contraste en otro tiempo, ahora. También vimos al hombre que decía amar a su esposa y a sus hijos, pero los golpeaba. Una contradicción dolorosa. Quería una cosa, hacía otra. Bouillon describe esa condición como una mente enemiga. Una persona puede saber que algo la destruye y aún así continuar haciéndolo. Puede saber que el alcohol está perjudicando su cuerpo. Puede saber que una adicción está consumiendo su vida. Puede saber que su violencia está destruyendo su familia, pero sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque el problema no siempre termina en la conducta visible. Hay algo más profundo que necesita reconciliación y después aparece la culpa. El hombre que había participado en actos de violencia miraba sus manos y pensaba: para mí ya no existe perdón. Otros miran diferentes partes de su historia y llegan a la misma conclusión: Dios podría amar a otros, pero a mí no. Entonces Bouillon presenta al hijo pródigo, sucio, destruido, lejos de casa, pero un día decidió: me levantaré y volveré a mi padre. No volvió perfecto, volvió como estaba y el padre corrió a recibirlo. Ahí existe otra clave para quien continúa cayendo. Cuando caes, vuelve. No esperes sentirte digno, no te escondas de Dios. No digas primero voy a arreglarme y después regreso. Regresa. Porque el mismo Dios que quiere liberarte del pecado es el Dios al que necesitas acercarte precisamente cuando has caído. Bouillon deja algo muy claro: Dios no aprueba lo que está destruyéndote, pero eso no significa que haya dejado de amarte. Al contrario, porque te ama quiere sacarte de allí. Luego está la historia del joven tetrapléjico. Durante años pensó que su problema principal era su cuerpo. Pero Bouillon le dijo que había algo todavía más peligroso: el veneno dentro de su corazón. Odio, rencor, rabia. Pasó tiempo hasta que aquel joven comprendió que ese veneno no estaba castigando a otros, lo estaba destruyendo a él. Entonces llegó el momento en que oró: Dios mío, arranca este veneno de mi corazón. Y sus circunstancias físicas no cambiaron, pero él sí comenzó a agradecer, a vivir, a servir, a hablar de Cristo, a pintar. El hombre que había querido morir ahora quería vivir. ¿Qué había cambiado Bouillon? Responde con una palabra: Cristo.
Y ahí entendemos que la transformación espiritual no siempre comienza cambiando el escenario, muchas veces empieza cambiando el corazón de la persona que está dentro del escenario. Por eso, si estás atrapado en un pecado repetido, tal vez necesitas dejar de pensar únicamente cómo controlo mejor esta conducta y comenzar a decir: Jesús, muéstrame qué necesita ser transformado dentro de mí. Tal vez necesitas entregar resentimiento, culpa, dolor, una herida, una forma destructiva de pensar. Tal vez necesitas dejar de vivir encerrado en ti mismo. Pablo estaba preso, tenía razones humanas para concentrarse solamente en su propio sufrimiento, pero comenzó a preocuparse por otro. Encontró a Onésimo, lo amó, le habló del Evangelio. Y aquel acto de compartir la fe también convirtió la prisión en un lugar de propósito. Bouillon insiste en que la iglesia debe ser una comunidad de amor. Personas enviadas al mundo del desamor para amar, no para simplemente ganar argumentos, no para conseguir un número más, sino para ayudar a personas que están sufriendo. Y eso también transforma a quien sirve. Cuando dejas de mirar solamente tu problema y empiezas a convertirte en bendición para otro, tu propia experiencia espiritual crece. Entonces el camino de salida no es solamente deja de pecar, es mucho más profundo: vuelve a Jesús. Déjate amar, permite que Él cambie tu manera de pensar, entrégale el veneno, deja de esconder la culpa, comienza a vivir con propósito, ama, sirve, comparte la esperanza. Y cuando falles, vuelve otra vez, porque Bouillon termina regresando una última vez a Onésimo en otro tiempo, pero aquel tiempo ya pasó. Y ese puede ser también el mensaje para ti. Tu pecado no necesita seguir escribiendo cada capítulo de tu historia. Tu pasado puede permanecer como parte de tu historia sin seguir gobernando tu presente. Bouillon afirma: hoy es el día de salvación, hoy, no cuando seas perfecto, no cuando elimines todos tus problemas, no cuando ya no sientas ninguna tentación. Hoy puedes entregar el corazón a Jesús, hoy puede comenzar tu ahora. Y quizá tu oración final sea: Señor Jesús, estoy cansado de repetir aquello que me destruye. Reconozco que no necesito solamente controlar mis acciones, necesito que transformes mi corazón. Te entrego mi pasado, mi culpa, mis heridas y mis pecados. Arranca de mí todo veneno, enséñame a vivir contigo y que aquello que fui en otro tiempo no determine lo que seré a partir de ahora. Hoy te entrego mi vida. Porque la pregunta ya no es solamente ¿por qué sigues repitiendo el mismo pecado? La pregunta final es: ¿vas a continuar viviendo en tu otro tiempo o vas a permitir que Jesús comience tu ahora